Buenas noches a los que no había saludado, María y Lady. Vamos a comenzar con la clase. Vamos a comenzar con una oración. Oremos. Amante Dios que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí con el propósito de afianzar nuestros aprendizajes en el área de informática. Bendice a cada participante que esté conectado en esta hora y permite que ellos puedan adquirir los conocimientos necesarios que necesiten. En el nombre de Jesús. Bien, voy a hacerle una preguntita quisiera saber si de lo que vimos en el encuentro pasado tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer, lo pueden hacer ahora. Rafael. Yo entiendo que yo no tengo ninguna duda hasta el momento. Eh, en realidad yo tampoco he podido trabajar lo de esta semana, pero si Dios quiere esta madrugada me pongo para eso, porque es que la luz no me ha ayudado mucho. No sé por qué, porque aquí era un sector donde la luz no se iba tanto. Ya, Y llegó ahora, y ahora es que yo estoy trabajando muchas cosas juntas debido a que se me acumularon trabajos. Ya usted sabe. entiendo. Eh, a mí se me pasó lo de los gráficos. Entonces se me ocurre en lo que algunos de los muchachos se conectan, de determinar esa parte y hablarle un poquito más de los macros, que lo vimos muy levemente por el tiempo. Ver qué otras cosas pueden hacer. Dimos una macro sencilla, aunque cerramos el módulo ya, pero no quisiera cerrar sin ver lo de los gráficos. Voy a aprovechar para explicar cómo hacer una macro que nos haga una pequeña calculadora. Eso ya es algo extra. Eh, a ver si en eso entran algunos más para comenzar con el módulo que vamos a iniciar hoy, que es Microsoft PowerPoint o manejo de presentaciones. Voy a compartir pantalla. Vamos a comenzar haciendo la pequeña macro que nos va a calcular, nos va a hacer una pequeña calculadora. Si no se ve bien, me avisan. La hoja de Excel. Vamos a hacer un cálculo sencillo. Vamos a escribir aquí dígito 1, por ejemplo. Y aquí usted pondría la primera cantidad. Aquí pondría la segunda. Y en en estas celdas pondríamos los resultados. Bien. Yo le expliqué en la clase pasada cómo ustedes pueden activar este menú, esta opción de programador. Y aquí es que vamos a insertar un botón para que nos haga la sumatoria, por ejemplo. Para insertar un botón vamos a programador, Rafael. Si pudieras repetirlo, por favor. Les decía que la clase pasada yo le expliqué cómo poner esto acá, cómo activar esa opción. Eso es lo que decía saber, Rafael. ¿Cómo fue que llegó ahí a la parte del programador? Eso realmente, generalmente, eh, no Porque no sé, aparece, perdón. o si parece que fue en ese momento que explicó esa parte. Vamos a archivo,
opciones avanzadas. Un momentito, Rafael. Yo les voy a enviar estos pasos por el grupo para que lo tengan. Generalmente creo que esa clase no creo que esté en el material que tiene, pero se le voy a hacer una capturita para que tengan los pasos. Pues bien, vamos aquí a la opción personalizar cinta de opciones. Y aquí, fíjense que aparecen varias opciones, las fichas principales que tiene Excel, que son inicio, insertar, diseño de páginas, fórmulas, datos, revisar, vista y programador. Como ustedes pueden ver, aquí está el cotejo de programador porque está activado en este momento. Si no estuviera activado, no tuviera el cotejo. Entonces, le damos aquí, activamos y le damos a aceptar. Eso es en el caso de que no le aparezca acá, ¿ok? Para activarla. Entonces, continuamos. Vamos a insertar un botón. Para eso vamos a la ficha programador, insertar y vamos a insertar un botón para que nos haga la suma. Entonces, aquí vamos a ponerle nombre de la macro, vamos a ponerle suma. Y ese botón lo que va a hacer es que nos va a realizar las sumas de esa calculadora. Aquí, para yo cambiar ese nombre que aparece ahí, por default aparece botón 1. Entonces, vamos a hacer un clic derecho y vamos a darle a modificar texto. También yo lo puedo hacer haciendo doble clic. Entonces, vamos a cambiar el nombre, vamos a ponerle suma en vez de botón 1. Lo mismo vamos a hacer. Fíjense que cuando yo le doy clic no hace nada. ¿Por qué? Porque no tiene configurada todavía una macro que me realice la operación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertar el otro botón que nos falta, que sería uno que limpie las operaciones cuando la vayan a realizar. Vamos otra vez a insertar y vamos a insertar otro botón. Cuando le damos a insertar, ustedes tienen que dibujar, vamos a decir, el cuadrito, arrastrando con el mouse. Aquí vamos a poner limpiar. Y ahí ya tendríamos los dos botones. Recuerden que para cambiar el nombre, clic derecho, modificar texto. O hacen doble clic y cambian el nombre. Entonces vamos a ponerle aquí limpiar. Entonces, ahora vamos a hacer la macro. ¿Cómo hacemos la macro? Lo primero que tenemos que hacer es hacer clic en grabar macro. Macro 1, suma. Y podemos configurar la macro para que cuando le demos control S se haga la suma. Control mayús S, ¿verdad? Entonces vamos a escribir, por ejemplo, una cantidad aquí, 50 más 100. Y aquí yo perdón, voy a detener la macro porque no debí escribir aquí esos números. Vamos a hacer primero la fórmula. Vamos a grabar macro, suma,
Deseo sobreescribirla así. Y aquí vamos a escribir una fórmula igual D4, que sería la primera celda donde está la primera, perdón, D5. Es aquí que va. Un segundito. Resultado, me faltó la casilla de resultado. Aquí es que debo hacer la fórmula. Dejo de compartir para que tenga entendido. Sí, parece que fue sin querer. Ahí está de nuevo, ¿verdad? Ok, entonces el resultado lo vamos a poner aquí. Dijimos que le vamos a escribir la fórmula aquí. Vamos a grabar macro, suma, control E, control mayús S para que realice la operación. Deseo que sí, que deseo sobreescribirla. Y aquí sí voy a hacer la fórmula. Dijimos que sería D5, ¿verdad? D5 más, vamos a ver quién me dice. El dígito 2, ¿en qué celda está? Yo no estoy, no, eh, más de 6. Más D6. Entonces ahí ya tendríamos una fórmula que lo calcule. Entonces vamos ya a asignarle esa macro a este botón, al botón suma. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a darle un clic derecho y le damos a dar a asignar macro. Y aquí vamos a decirle a ese botón que él va a sumar con esa macro. Luego vamos a hacer la segunda, que sería limpiar. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a detener la grabación. Vamos a borrar, a grabar macro otra vez. Grabar macro. Aquí le vamos a poner limpiar. Vamos a ponerle L, Control Shift L para que limpie. Entonces, vamos a borrar esto aquí y vamos a detener la grabación. Luego vamos a asignarle ese botón, esa macro a este botón que sería limpiar, ¿verdad? Entonces, vamos a probar ahora. Vamos a darle aquí suma y fíjense cómo ya el botón me va a sumar aquí en el resultado. Y si yo quiero limpiar esto, solamente tengo que darle un clic acá y me va a limpiar el resultado. Si yo quisiera añadir a esa calculadora más botones, lo hacen así mismo. Cuando van a restar, en vez de hacerlo con el símbolo de suma, lo hacen con el de resta, pero así podrían hacer una pequeña calculadora. Hasta ahí se entendió. ¿Se entendió, Rafael, Arislady y Fran? ¿Tienen Yo alguna estoy pregunta? tratando de hacerlo. Sí se entendió. Bien. Entonces, vamos a trabajar ahora con el gráfico, que es lo que nos falta. Escribimos varios meses. Vamos a escribir los primeros 6 meses de las ventas de una compañía X. Y vamos a poner que aquí la compañía vendió 100,000 pesos en enero. Recuerden que pueden darle formato a las celdas, aquí en formato celdas y aquí configurar su celda para que acepte los números con sus posiciones decimales correspondientes. Luego pueden copiarle ese formato en toda la columna
y escribir sus cantidades. Bien, tenemos esa información aquí y deseamos hacer un gráfico con esa información para ver gráficamente cómo estuvieron las ventas de una empresa X. Entonces, ¿qué hacemos? Luego, lo primero que hacemos es seleccionar los datos que vamos a graficar y luego vamos al menú insertar y escogemos el gráfico que deseamos para hacer la representación gráfica. Y fíjense que aquí ya yo tengo el gráfico de las ventas de los meses desde enero hasta junio. Si se fijan aquí en enero fue 100.000 pesos, por eso fue una venta que tuvo menor valor. Aquí está gráficamente representada como menos. Fíjense cómo aquí en abril subió, ¿por qué? Porque aquí tiene 600.000 y en junio bajó a 200.000. Por eso vemos que aquí está eh, una barra con menor tamaño. Nosotros también pudiéramos a ese gráfico cambiar el tipo de fuente, podemos cortarlo, copiarlo, pegarlo, mover el gráfico y cambiar el tipo de gráfico. También pueden darle formato al eje, formato del área del gráfico. Aquí usted puede ponerle un borde, una línea, un color, entre otras cosas. Si quieren cambiar el tipo de gráfico, lo pueden hacer también aquí. Por ejemplo, si queremos un gráfico circular, lo podemos hacer también. Fíjense que aquí cambiamos a un gráfico circular. Pueden escoger el que deseen. Entonces, hasta aquí alguna pregunta de lo que hemos visto. No. Bien, entonces terminamos ahí con eso pendiente del cel. Ya yo lo había cerrado, pero me acordé de esas cositas y quise que no se quedaran sin esa parte. Bien, entonces eh, vamos a iniciar formalmente ya con PowerPoint. Vamos a ver una pequeña presentación de PowerPoint. Y lo primero que vamos a hacer es ver el objetivo de este módulo que vamos a iniciar. Bien, en este módulo vamos a tratar de manejo de presentaciones. Este módulo tiene una duración de 21 horas, 20 horas, en el cual vamos a ver 30 horas. 30 horas, de las cuales van a ser 9 horas teóricas y 21
prácticas. Ya ustedes han comenzado a realizar algunas de las asignaciones, porque por el encuentro ese pendiente no pudieron, no pudimos iniciar antes. Entonces le voy a compartir en pantalla aquí la duración del módulo, como les dije, y el objetivo general. Al finalizar el módulo, las personas participantes estarán en capacidad de crear presentaciones aplicando formato de diseño y realizando efectos de animaciones y transiciones para insertar y manipular imágenes y gráficos bajo supervisión con cierto grado de autonomía. Entre los temas que vamos a ver están el concepto de presentaciones, las diapositivas, el diseño, guía, marcadores de posición, entre otros temas. Entonces vamos a compartirle una presentación de este programa. Bien, dentro de las aplicaciones que nos permiten manejar eh, presentaciones está PowerPoint, el cual es una herramienta que nos ofrece el Office para crear presentaciones. Las presentaciones son muy importantes hoy en día, ya que las empresas eh, usan, la usan mucho para comunicar información. Entonces, algunos ejemplos que, que se pueden aplicar para el campo de la enseñanza y como apoyo al profesor son, por ejemplo, ustedes pueden usar Canva, pueden usar PowerPoint, pueden usar Genially. En este caso, nosotros vamos a centrarnos en el manejo de PowerPoint, pero hay varias aplicaciones que nos permiten crear presentaciones, las cuales son muy importantes para comunicar información de forma visual y atractiva. Entonces, la exposición de los resultados de una investigación se puede cómodamente presentar con un apoyo visual con PowerPoint, Canvas o Genially. Vamos a ver si nos da el tiempo para hacer una breve introducción a Canvas, pero lo que vamos a manejar básicamente es PowerPoint. Entonces, la forma de iniciar PowerPoint es igual que los demás programas. Usted va al menú inicio, vamos a la opción programas y localiza la carpeta de Microsoft Office y de inmediato hace clic en Microsoft PowerPoint. También usted puede hacer clic en la lupa, escribir el nombre de PowerPoint y le va a salir igual. Para cerrar, vamos al menú archivo, escogemos la opción cerrar o con la combinación de teclas Alt F4 usted también puede salir del programa. Cuando ustedes entran a PowerPoint le va a aparecer una ventana como esta con las diferentes opciones con las que cuenta. Entonces vemos aquí la cinta de opciones, en la parte superior está la barra de título que contiene el nombre del programa. Está también los menús, la barra de menú. Y están también las diapositivas, las barras de desplazamiento, entre otros opciones. Entonces, la parte central de la ventana es donde usted va a visualizar y crear las diapositivas que van a formar la presentación. Una diapositiva no es más que muchas pantallas, que una de las muchas pantallas que van a formar parte de una presentación. O sea, es como una página de un libro. En el área de esquema, se le van a mostrar los títulos de la diapositiva que usted va a ir creando con su número. E incluso usted puede mostrar las diapositivas en miniatura si selecciona esta pestaña. Al seleccionar una de las diapositivas en el área de esquema, va a aparecer inmediatamente la diapositiva en el área de trabajo central y usted ahí va a poder hacer cualquier modificación a la misma.
En la barra de herramientas de acceso, esta va a contener las opciones que más se utilizan. Por ejemplo, guardar, deshacer, rehacer. Si usted hizo una opción, por ejemplo, y desea recuperarla, lo puede hacer con estas opciones, deshacer y rehacer. La barra de título contiene el nombre del documento abierto, como les dije anteriormente, que se está visualizando. La acompañan en la zona derecha los botones minimizar, maximizar, restaurar y cerrar, los cuales son muy comunes en casi todas las ventanas del entorno de Windows. La cinta de opciones es el elemento más importante de todos, ya que se trata de una franja que contiene las herramientas y utilidades necesarias para realizar acciones en PowerPoint. Se organiza en pestañas que engloban las categorías lógicas. Al modificar el zoom, usted puede alejar o acercar el punto de vista para apreciar en mayor detalle o ver una vista general de las diapositivas. O sea, usted puede alejar o acercar la vista de lo que se está haciendo en la diapositiva. Con los botones de vista, usted puede elegir el tipo de vista en la cual quiere encontrarse según le convenga. Por ejemplo, podemos tener una vista general de todas las diapositivas que tenemos o también podemos ejecutar la presentación para ver cómo va a quedar. En el área de notas, ahí usted va a poder añadir las anotaciones de apoyo para realizar la presentación. Esas notas no se ven en la presentación, pero sí, si se lo indican, puede hacer que aparezcan cuando imprima la presentación en papel. En la barra de estado es que se muestra información del estado del documento, como por ejemplo el número de diapositivas, el tema empleado o el idioma en el que se está redactando. Y la cinta de opciones, que es lo más importante de lo que vamos de explicar, eh, contiene todas las opciones que se pueden realizar. Por ejemplo, en el menú archivo se encuentran varias opciones como que vamos a ver más adelante, como nuevo, abrir, guardar, cerrar, que ya la vimos en detalle en Excel y en Word. Está también inicio, que contiene algunas opciones de formato de las diapositivas, en este caso, iba a decir documentos, en este caso es de diapositivas, y insertar, que nos permite insertar varias opciones que podemos manejar. También está diseño, donde podemos modificar el diseño de la diapositiva, entre otras cosas. Las transiciones, animaciones, presentaciones y otras que vamos a ver más adelante. Las herramientas están organizadas de forma lógica en fichas, que a su vez están divididas en grupos. Por ejemplo, en la imagen usted va a ver la pestaña que más se utiliza a inicio, que contiene los grupos, por ejemplo, portapapeles, diapositiva, fuente, párrafo, dibujo, entre otros. Aquí podemos ver que inicio tiene pegar, cortar, eh, copiar, portapapeles. Y fíjense que está agrupada, esa está agrupada en una opción que se llama pegar, pero tenemos cortar, copiar y copiar formato. Aquí en nueva diapositiva tenemos otras opciones y está agrupada aquí en nueva diapositiva. En fuente tenemos varias opciones de fuente, como negrita, cursiva, subrayado, eh, agrandar y encoger fuente, entre otras. La pestaña archivo se encuentra aquí destacada en color naranja. Al final a diferencia del resto de las pestañas, no contiene herramientas para la modificación y el tratamiento del contenido del documento, sino que que tiene opciones referente a la aplicación y el archivo resultante. Por ejemplo, como les expliqué ahorita, en módulos anteriores ustedes vieron que podemos guardar un documento, guardarlo con un nombre nuevo, abrirlo, cerrarlo, ver los documentos recientes, abrir una nueva diapositiva, entre otras opciones, y salir. Entonces, para crear una presentación en blanco es tan sencillo como abrir PowerPoint. Cuando usted abre PowerPoint, eh, de inmediato, por defecto, se le va a mostrar una presentación en blanco con la que usted va a poder trabajar. Sin embargo, también usted puede crearla de forma explícita. Por ejemplo, si ya estamos trabajando con otra, podemos ir al menú archivo, la opción nuevo y
selecciona la opción presentación en blanco y ahí le va a aparecer una nueva diapositiva. Para guardar una presentación, usted va a la opción guardar del menú archivo y puede también hacerlo con control G. Luego le especifican el nombre que quieren darle al documento y luego en tipo de archivo escogen el tipo de archivo dependiendo cómo vayan a manejar la presentación, que más adelante le vamos a explicar. También están las vistas, que usted puede también cambiar de vista. El saber manejar los tipos de vista es muy importante, ya que nos va a permitir tener tanto una visión particular de cada una de las diapositivas como una visión global de ellas, así como también reproducir la presentación para usted ver el resultado final. Entonces podemos cambiar de una vista a otra de dos formas distintas. Podemos hacerlo por aquí en estos botones, que son los accesos directos de la zona inferior de la ventana, o desde las opciones de la cinta. Entonces, para insertar una nueva diapositiva, usted presiona la combinación de teclas Control M y de inmediato usted va a tener una diapositiva nueva. Fíjense que cuando tenemos varias diapositivas, le va a aparecer así, depende de la vista que usted escoja. Eh, Aquí podemos ver que hay 6 diapositivas en cada ventana. Entonces, para seleccionar una diapositiva, solamente tenemos que hacer clic sobre ella. Para seleccionar varias diapositivas consecutivas, podemos hacer clic sobre la primera de ellas, pulsamos la tecla Shift o Mayús y sin soltar la tecla, vamos a hacer clic en la última diapositiva. Esto que estamos haciendo aquí, ¿qué les recuerda a ustedes? Vamos a ver, levantando la mano. ¿No les es familiar esa forma de seleccionar? Fidelsa. Eso también lo utilizamos cuando estábamos viendo las carpetas. Exacto, donde Cuando estábamos, utilizamos los archivos. exacto, donde estábamos trabajando con la selección de archivos y carpetas, vimos que podemos hacer clic en el primer archivo, presionar la tecla Shift y hacer clic en el último archivo. Igualito lo vamos a hacer aquí. Usted puede seleccionar diapositivas continuas haciendo esos mismos pasos que hacíamos. Entonces, para seleccionar varias, por ejemplo, cuando son dispersas una de la otra, entonces lo hacemos con la tecla Control. O sea, vamos a hacer lo mismo. Para seleccionar varias diapositivas continuas, dijimos que hacemos clic en la primera diapositiva, usamos la tecla mayús y sin soltar la tecla hacemos clic en la última diapositiva que usted va a seleccionar. Para seleccionar varias diapositivas no continuas, o sea que no están una en secuencia de otra. Fíjense que aquí esta no está en secuencia. Entonces vamos a pulsar mayús y usted va a hacer clic en la diapositiva que desea seleccionar, a diferencia de los archivos no continuos que era con la tecla Control. Entonces es con la misma tecla, pero usted va a hacer clic eh, en las diferentes diapositivas que va a seleccionar. Entonces, para duplicar una diapositiva, usted pulsa la combinación de teclas Control Alterna T y de inmediato esa diapositiva eh, usted va a realizar una copia de la diapositiva. Una presentación de PowerPoint normalmente va a estar enfocada en servir de soporte a una exposición. Entonces, eso hace que el aspecto estético de diseño tenga una relevancia especial. Entonces, debemos procurar que nuestra presentación de la imagen de que queremos proyectar, que sea agradable y legible, o sea, que ustedes puedan leerla, que el diseño no distraiga la atención del público. Es especialmente aconsejable que las presentaciones sean discretas y con colores adecuados, por ejemplo, como ese azul que estamos usando ahí, blanco, pero deben tomar en cuenta la combinación de colores a usar. Entonces, en esta unidad vamos a ver cómo dar un aspecto elegante de forma rápida y sencilla
gracias a los temas. Aplicar a un tema, a una presentación, toda ella adquirirá unos colores básicos que guardan cierta armonía y todas las diapositivas tendrán una coherencia estética. Se verán homogéneas sin apenas esfuerzo. También veremos que dispondremos de estilos rápidos que nos permiten cambiar radicalmente el formato de un elemento de una diapositiva de forma inmediata. Entonces, hay dos formas básicas de aplicar un tema. Hacerlo a la hora de crearla o cambiarlo posteriormente. Usted puede hacerlo como desee. Entonces, luego que usted va, abre PowerPoint, abre una presentación nueva, usted puede crear una diapositiva basada en una existente o crear una nueva. Entonces, también están las animaciones y transiciones. En las presentaciones nosotros podemos mover los objetos que forman parte de ellas, incluso también podemos mover el texto. Y para animarlos están estas opciones de animaciones y transiciones. Usted puede mover una forma, puede mover un texto en WordArt, puede mover también un cuadro de texto. En fin, pueden animar el objeto para que la presentación se vea eh, con más, vamos a decir, atracción para el público. Los números se van asignando correlativamente a los objetos animados de la diapositiva. Además, percibiremos que el fondo del número se muestra amarillo para que aquel objeto que sea seleccionado. Así, si utilizamos la ficha de animaciones para alternar algún efecto, sabremos que siempre sobre qué objeto estamos trabajando. Desde el grupo de intervalos podemos definir si la animación se iniciará con un clic o se va a iniciar automáticamente eh, después de algún eh, efecto o anterior o posterior a la animación. El resultado final lo comprobaremos fácilmente, ya que por defecto el efecto se muestra en la vista normal y también podremos forzar una vista previa desde la cinta. También está el fondo de la diapositiva. Usted puede cambiar el fondo de la diapositiva, puede aplicar un relleno, en fin, hay diferentes opciones. También nosotros podemos establecer un orden para las animaciones eh, que se produzcan en el orden que nosotros deseemos. Cuando una diapositiva contiene varios objetos, lo habitual es que se ejecuten en el orden en que lo hemos ido aplicando, pero esto no siempre va a ser así. Podemos cambiar el orden seleccionando un pequeño número representativo y pulsando los botones mover antes y mover después, ya que eso es mucho más cómodo. En cambio, utilizar el panel de animación, así viendo el estado de todas las animaciones, podemos utilizar los botones, estos botones que nos sirven para reordenar y modificar el orden de aparición de los objetos. También nosotros podemos combinar los colores de nuestra diapositiva. Esto también es un componente muy vinculado al tema aplicado. Dependiendo del tema, dispondremos una paleta de colores u otra, que será la que se aplique por defecto en los textos. Por ejemplo, como podemos ver en pantalla, aquí en colores tenemos una combinaciones de colores. Si hacemos clic aquí en esa flechita, nos va a aparecer otras combinaciones de colores. Aquí en fuentes también podemos cambiar las fuentes y en efectos podemos cambiar los efectos para de la presentación. Por ejemplo, miren que aquí hay varias combinaciones de colores, escala de grises, adyacencia, alta oscura. Dependiendo de su gusto, usted va a escoger la combinación de colores que desee. Transición de la diapositiva. Muchos alumnos suelen confundirse entre la transición y la animación. Entonces, la transición de la diapositiva lo que nos permite es determinar cómo va a producirse el paso de una diapositiva a la siguiente, a fin de lograr los efectos visuales más estéticos. Para aplicar la transición a una diapositiva, vamos a la ficha de transiciones, selecciona una de las opciones de transición de la diapositiva. Por ejemplo, está empuje, barrido, dividir, mostrar, barras aleatorias, entre otras. Al igual que las animaciones,
En función de la transición escogida, podemos modificar las opciones de efectos desde el componente botón. También usted puede configurar la forma en que se ejecutará la transición desde el grupo intervalos. Eh, Aquí o podemos definir el sonido de la transición, la duración que va a tener. Fíjense que aquí podemos especificarle los minutos que va a tener esa transición. También podemos aplicarlo a todas las diapositivas, podemos cambiar el sonido, podemos configurar la diapositiva en esta opción para que avance al hacer clic con el mouse después de, y aquí especificamos la cantidad de segundos que deseamos para que empiece la diapositiva. El botón aplicar a todo hace que la configuración escogida se aplique a todas las diapositivas o no. O sea, usted aquí puede escoger aplicar a todo. Entonces, si tienen alguna pregunta hasta ahora de lo que hemos visto, no, está todo claro. Todo claro hasta aquí. Bien, vamos a compartir. Hay alguien que está escribiendo, todo claro hasta ahora, dice Frank. Bien, cuando entramos a Word, a PowerPoint, nos vamos a ver una pantalla como esta. Voy a pausarla para... Vamos a abrir un archivo nuevo. Ok, bien. Ok, cuando usted entra a PowerPoint se va a encontrar con una pantalla como esta. Tenemos las opciones que acabamos de explicar. Aquí en el menú archivo, como les expliqué anteriormente, podemos guardar la presentación. Cuando vamos a guardar la presentación, debemos ponerle un nombre de acuerdo a lo que estemos realizando. Por ejemplo, si usted va a realizar una exposición de una asignatura específica en la universidad o en la escuela, exposición, filosofía, por ejemplo. O sea, usted lo guarda con un nombre que sea acorde a lo que esté haciendo. Entonces, en el tipo, usted va a escoger presentación de PowerPoint. Aquí usted puede escoger presentación habilitada para macros, guardar la presentación en una versión anterior a la misma, guardarla como plantilla, guardarla como habilitada para macros, complemento para PowerPoint, la puede guardar en diferentes opciones, pero generalmente usted le va a guardar aquí presentación como PowerPoint, presentación de PowerPoint. Bien. También está la opción abrir, que lo que permite es abrir una presentación existente. Para abrirla, usted va al menú archivo, escoge la opción abrir, va a la carpeta donde se encuentra la presentación. Por ejemplo, no tengo una aquí, déjame ver. A ver si aparece una por acá. Por ejemplo, esta, yo deseo abrirla, hago clic en la que deseo y escojo la opción abrir. Y ahí
abriría el archivo que está necesitando. Fíjense que aquí yo abrí el archivo. Vamos a volver a la diapositiva anterior. Entre otras opciones está reciente, que le permite ver las diapositivas que se han hecho recientemente. También está nuevo, que podemos crear, como le dije ahorita, una presentación en blanco. Aquí nosotros podemos hacer clic para agregar un título. Por ejemplo, filosofía. Y aquí podemos empezar a desarrollar nuestro trabajo. Nosotros también en el menú archivo tenemos la opción imprimir, que nos permite imprimir la diapositiva. Esta parte es igual a los módulos anteriores. Usted puede escoger aquí imprimir todas las diapositivas, imprimir la diapositiva actual o un rango personalizado. Por ejemplo, si yo quiero imprimir la diapositiva desde la 1 hasta la 10 y tengo un documento que tiene esas características, tengo una diapositiva con 10 diapositivas, ¿cómo usted lo imprimiría? Desde la 1 hasta la 10. Vamos a decir, quiero imprimirla todas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Rafael. Ah, Rafael. Vamos a dejar a Idelsa primero, pues a ver si Idelsa. Ok, y Delsa. No, en ese caso, como la diapositiva, el documento tiene 10 hojas, se le daría a imprimir inmediatamente, Exacto, yo que me eso voy sería aquí. como exacto, por defecto. Pero si usted tiene 100 diapositivas, que no creo, no creo que se vayan a hacer una presentación tan grande. Pero vamos a suponer que tengo una presentación que tenga 15 diapositivas. Yo quiero la 1 y la 5. ¿Cómo usted imprimiría la 1 y la 5? Y Delsa. Bueno, cuando está a imprimir, hay una opción que dice como selección de hoja o personalizado, algo así. No estoy viendo bien no se ve aquí la opción de imprimir en la pantalla, por eso no le digo con exactitud, pero en esa parte de que hay que poner el rango personalizado que tú quieres, se pone el 1,5, o sea que sería la A 1 ver y la si 5. se ve mejor ahí. No, está en la misma pantalla todavía, no. Tiene una presentación en blanco usted. Sí, pero yo puse la opción imprimir. Dame un segundito. Archivo, imprimir. Se A, ve no- ahí. a nosotros no nos sale. Ah, deme un segundo. Parece que está compartiendo otra. Un segundito. Vamos a ver. Ok. Ahora Ahora, Ahora, ahora sí, perfecto. ok. Yo tengo imprimir acá. exacto, se le da clic ahí y ahí da varias opciones. Ok. Eh, Solamente quiero rango, imprimir esa y Delsa, esa sola. esa sola se le da a rango DL, se le puede dar a imprimir la diapositiva actual o rango personalizado y ponerle el número 1. Ok. Y si yo quiero la 1 y la 5, entonces, ¿cuál es esa opción? ¿Cuál de esas opciones usted cree que debo usar? Rango personalizado y ahí se especifica el número de página. Exacto. Aquí yo pongo, por ejemplo, si son la 1 y la 5, ¿cómo usted lo escribiría? 1,5.
Exactamente. Y si es desde la 1 hasta las 6, por ejemplo, 1 guión 6. 1-6. Y así podría imprimir fácilmente sus diapositivas. También está la opción de salir y creo que ahí con eso ya terminaríamos la parte del menú archivo. Les decía ahorita que en el menú inicio están las opciones de formato y que nos permiten, por ejemplo, dar forma al documento, cambiar el tipo de fuente. Por ejemplo, aquí yo puedo aumentar, disminuir. Rafael, Diciendo que, no sé si te lo explicó, pero yo como que me fui un poco. Que también una de las opciones que yo utilizo mucho en la cuanto a la diapositiva en una misma hoja. perdón. Una de las opciones que yo utilizo mucho en las impresiones es imprimir 4 diapositivas en una sola página. Ok, sí, de acuerdo. Entonces, fíjense que aquí yo puedo ponerle un relleno a esa forma, puedo ponerle un contorno, otro color, puedo, como les decía ahorita, coger la fuente, ponerla más grande o más agrandar o encoger fuente. Aquí yo puedo también configurar ese texto para que yo pueda ponerlo tipo oración, o sea, la primera letra mayúscula y lo otro minúscula. Puedo ponerlo en minúscula todo, puedo ponerle en mayúscula todo el texto. Puedo también ponerle en mayúscula cada palabra o alternar entre mayúscula y minúscula. O sea que ahí usted escoge cuál es la que mejor le convenga. Aquí también podemos ponerla en negrita, cursiva, subrayarla. Puedo alinear a la izquierda, alinear a la derecha, justificar, centrar. Aquí está centrar, alinear a la derecha, justificar. También puedo poner el texto en columnas, igual que en Word. O sea que todas esas opciones que vimos en Word, aquí en la parte del formato, lo vamos a ver aquí. También usted puede insertar formas por aquí, haciendo clic en la figura que desee y con el mouse haciendo clic y sin soltar, arrastrando la forma deseada. Esas formas ustedes también pueden cambiarle el color haciendo clic derecho encima de cada una y ahí le pueden dar el formato deseado. Pueden ponerle un color, relleno, relleno degradado. O sea, pueden usar dos colores para el relleno de la forma, haciendo clic acá, luego en el color. Y fíjense cómo yo ahí cambié el color. Ahí tengo dos colores. Entonces yo puedo eh, usar, moviendo esos indicadores, pueden jugar ahí con el relleno de la forma. Fíjense cómo queda. Ahí tiene una combinación de colores. Que eso usted también le puede cambiar la forma en que se va a presentar. Puede ser radial, sería así. Puede ser lineal, rectangular, camino, entre otras. Aquí usted puede también eh, configurar el brillo, la transparencia, la posición, entre otros. Pueden escoger también estilo de línea, la forma, el grosor de la forma también, sombras si desean que tenga una sombrita, giro 3D, en fin, hay un sinnúmero de opciones que ustedes van a ir explorando para que puedan ir aprendiendo cómo manejarlo.
Esa forma usted la puede también organizar, puede también enviar, traerla al frente, enviar al fondo, traer adelante o enviar atrás. Eso es cuando estamos trabajando con, por ejemplo, con un texto. Yo tengo un texto aquí. Fíjense que yo lo que estoy escribiendo ahí no se ve. ¿Por qué? Porque esa forma está adelante. Entonces, yo lo que tengo que hacer es hacer un clic derecho y puedo enviarla al fondo para que quede detrás de lo que yo estoy haciendo y así pueda verse mi texto. El texto, se recuerden que también lo pueden cambiar el color, el tamaño, tipo de letra, entre otros. ¿Preguntas hasta ahora? Todo claro hasta ahora. Bien. Entonces, eh, otra cosa como le expliqué ahorita que usted puede hacer es agregar una diapositiva. Una combinación de teclas rápidas que podemos usar para eso es control M. Con control M usted agrega otra diapositiva y aquí usted pondría otro subtítulo, tema que desee, y aquí podría agregar un texto usando los cuadros de texto. Ese cuadro de texto usted lo puede mover haciendo clic y arrastrando con el mouse. Fíjense que yo hago clic en en el borde y puedo, sin soltar, arrastrarlo para mover. Clic acá y arrastro con el mouse y lo muevo hacia donde quiero. Si yo quiero eliminar esto, también lo puedo hacer. Presiono acá, hago clic en en el cuadro de texto y le doy a delete. Miren que había otro ahí, lo puedo borrar también. Si yo quiero rehacer esa opción, le doy a control Z y se rehacen las últimas opciones. Igual que aquí, deshacer, rehacer. Esa diapositiva yo la puedo duplicar también. O sea, yo puedo crear una copia de esta diapositiva. ¿Cómo lo hago? Yo puedo hacerlo con control D. Control Shift D. Me permite duplicar una diapositiva. Fíjense que aquí yo hice varias copias de la diapositiva. Entonces, aquí está la opción para agregar una nueva diapositiva. Como le dije, lo pueden hacer por aquí también. Aquí pueden cambiar el diseño de la diapositiva, o sea, cómo va a verse mi diapositiva en sí. Fíjense que hay varias opciones. Le aparece aquí esta que tiene como dos cuadros de texto para poner un título y un subtítulo. Está esta que tiene un título y tiene objetos. Esta que tiene título y objetos tiene otras funcionalidades. Aquí usted puede insertar una tabla por aquí mismo. Fíjense que rápidamente usted puede hacer una tabla. Aquí son solamente escoger las columnas y las filas. Aquí tenemos, por ejemplo, eh, vamos a hacer de 5 filas y 5 columnas. Y rápidamente hicimos una tabla ahí. También podemos insertar un gráfico por acá. Aquí tendríamos que agregar los datos del gráfico. Esa parte la podríamos ver más adelante. Pero nos ofrece PowerPoint nos ofrece esa funcionalidad. Bien, eh, otra de las cosas que nos permite hacer PowerPoint es insertar, en el caso de que usted no tenga esos cuadros de texto, que su diapositiva, por ejemplo, sea eh, una presentación en blanco, así, que no tiene que el diseño no tenga esto, los cuadros de texto, por ejemplo, que sea así, en blanco, usted puede aquí insertar
cuadro de texto, puede hacer un cuadro de texto nuevo. A eso usted le puede, Si está haciendo algo, no, yo no creo que lo estamos viendo, ay, un porque yo lo que segundito. veo es una presentación en blanco. Ahora sí, déjeme ver si se ve, que yo lo veo aquí. Ah, dice que está pausada. Déjeme compartir nuevamente. Yo les decía que cuando estábamos trabajando con PowerPoint, si usted hace una presentación y no tiene, y por ejemplo, escoge ese diseño que es aquí en diseño, usted escoge una presentación en blanco que no tiene ningún cuadro de texto, usted lo puede insertar aquí en el menú insertar, la opción cuadro de texto, hace clic en la diapositiva y comienza a escribir en el mismo. Otra de las cosas que podemos hacer en el menú insertar es insertar una imagen que esté guardada, por ejemplo, una captura de pantalla, que esté guardada en la computadora. Pueden también insertar una imagen prediseñada. Aquí en imagen prediseñada usted debe especificar cuál es el tema que busca. Por ejemplo, si es de informática, usted escribe informática ahí y le da a buscar. Y ahí le debe aparecer algo relacionado con informática. Lo siguiente es hacer clic y le va a aparecer su imagen. Esa imagen, con esos puntos que aparecen en los bordes, usted puede rápidamente cambiarle el tamaño. ¿Cómo lo hago? Hago clic y arrastrando hacia adentro con el mouse puedo modificar el tamaño. Ahí me aparecieron dos, para que le di dos veces. Pero esa es la idea. También puede agrandar el tamaño. Clic y arrastrar hacia afuera. Para encoger, arrastrar hacia adentro. Recuerden que todo eso usted lo puede mover, cambiar de lugar. Clic y arrastro. Y ahí yo puedo mover mis objetos donde yo desee. ¿De acuerdo? Entonces, también ustedes, como le dije ahorita, pueden insertar formas por acá. Pueden insertar un texto ya con diseño, como este, que le va a dar belleza a su presentación. Vamos a sustituirlo por ese. Fíjense que acá yo lo puedo insertar aquí, insertar Word Art. También yo puedo cambiar ese formato. En fin, puedo cambiarle, por ejemplo, en inicio, aquí yo puedo cambiarle el tipo de letra, el tamaño. Y aquí puedo también agrandar y encoger la fuente a ese eh, texto con diseño. Entonces, vamos a seguir. Otra de las cosas que nos permite PowerPoint es cambiar el diseño, o sea, el fondo de la presentación. Aquí hay diversos colores, formas que ustedes pueden escoger. Yo voy a escoger esta. Vamos a ver. Yo voy a escoger esa, pero le voy a cambiar el color aquí porque está muy cargado de verde. Entonces usted subraya acá, aquí en inicio viene y puede cambiarle el color a negro, por ejemplo,
o cualquier otro color que desee. Aquí también usted puede darle un efecto a la forma que tenga insertada. Fíjense que aquí pueden colocar esas formas de diferentes, esa imagen de diferentes formas. Entonces les invito a que ustedes exploren, vean las opciones, las vayan practicando con los manuales que he subido. Ustedes pueden ir ya haciendo las asignaciones. Hay unas que vencen mañana. Ya la de la semana que viene la voy a subir mañana temprano para que ya empiecen a trabajar. Entonces, aquí en transiciones, vamos a agregar dos diapositivas más. En transiciones, se configura el efecto que va a hacer mi diapositiva cuando yo pase de una a otra. Por ejemplo, miren aquí, yo estoy en la 1 y yo quiero que cuando vaya a pasar de la 1 a la 2, realice alguna opción para cambiar. Entonces yo hago clic en la diapositiva y luego el efecto que quiero que haga. Miren, aquí voy a hacer uno diferente. Entonces, para yo ver cómo quedó, le doy F5, que es la tecla que me va a permitir correr la diapositiva para ver cómo va a quedar. Y ya vamos a ver vamos a ir viendo cómo nosotros podemos ir configurando nuestra presentación. Aquí en animación es donde nosotros configuramos qué animación va a tener mi presentación. Fíjense que aquí yo puedo desplazar hacia arriba, desplazar hacia abajo, dividir, barrido, forma, rueda. O sea, yo especifico aquí qué efecto quiero de acuerdo al objeto. Por ejemplo, yo quiero que ese objeto haga algo. Entonces tengo que hacer clic primero en el objeto y luego escoger el objeto que quiero que haga. Mira, yo quiero que este haga otra cosa. Ahí ustedes van escogiendo qué desean hacer, qué desean que su objeto haga. Aquí en presentación con diapositiva, nosotros vamos a configurar ya lo que es eh, cómo vamos a configurar nuestra diapositiva antes de ir allá. En transiciones también usted configura, se me estaba pasando, si usted quiere que tenga un sonido, por ejemplo, si cuando vaya a correrla quiere un sonido, le especifican ahí qué quiere el sonido que quieren que haga. Hay varios. Bien. También está la duración de la diapositiva. Y usted configura qué tiempo va a durar la diapositiva. Y aquí deben darle a aplicar a todo para que se aplique a toda la diapositiva. Aquí es importante que ustedes sepan que para que su diapositiva avance, al hacer clic con el mouse, tiene que tener ese cotejo. Si usted la quiere configurar automáticamente, tiene que especificarle aquí después de, por ejemplo, 1 o 2 segundos que empiece. Vamos a darle que empiece después de 2 segundos. Tenemos que hacer clic acá y tener con este cotejo. Luego hago y la corro con F5. Fíjense ahí como ya automáticamente, sin yo hacer clic, la diapositiva está ya presentándose. Entonces aquí tienen que darle a aplicar a todo para que se aplique el cambio a todo. También en animaciones, yo le expliqué aquí gran parte de lo que es la animación.
está una parte que es panel de animación. Fíjense cómo aquí todo lo que nosotros hicimos ahorita, ¿verdad? En el panel de animación, las animaciones que le dimos, por ejemplo, zoom, rótula, todo eso. Fíjense que acá cada elemento, miren, este es el rectángulo. El 6 es el rectángulo. Fíjense que aquí va con un numerito, me va poniendo cuál es la animación que yo le di. Entonces, si nosotros deseamos, por ejemplo, quitar esa efecto, pues lo podemos quitar. Mira, ahí yo lo quité, le quité el efecto. Si yo quiero que ese cuadro de texto no tenga ningún efecto, hago clic y le doy a quitar. Y ahí, si se fijan, cuando yo vuelvo y corro la presentación, lo único que se va a mover es esta parte, porque quité lo que hacía, el movimiento que hacía el texto, ya lo eliminé. Entonces, ustedes recuerden, clic derecho, quitar, para quitar una animación. Entonces le decía que aquí en presentación con diapositiva, nosotros podemos ver la diapositiva desde el principio, aquí, en este botón donde dice desde el principio. Y aquí podemos verla desde la diapositiva actual. Por ejemplo, yo tengo esta diapositiva seleccionada y yo quiero que desde esa diapositiva sea que se reproduzca. Vamos a poner algo aquí para que ustedes vean el cambio. Por ejemplo, yo voy a poner un círculo aquí para que ustedes vean que es la 2 y en el 3 voy a poner un cuadrado. Si yo le doy aquí en presentación como diapositiva para que se reproduzca desde la diapositiva actual, hago clic aquí y ahí se va a reproducir la diapositiva desde esa diapositiva. Fíjense que si yo quiero que se reproduzca desde el principio, hago clic aquí y es lo mismo que usted presionar la tecla F5. O sea, esta parte, ese botón se ejecuta igualito con F5. Usted presiona F5 y ahí empieza a correr su diapositiva. ¿Preguntas hasta acá? Todo claro. Todo claro. De las asignaciones que tenemos hasta ahora, ¿hay alguna en el que tenga alguna inquietud? Levantando la mano. De las tareas que tenemos, ¿tienen alguna inquietud de alguna? No. Ok. Estoy tratando de entrar a la página de Infotep virtual y no, al parecer está, Por eso por eso le estaba diciendo que en la madrugada que me voy a poner a eso, porque desde temprano, está o sea, fuera de servicio. Yo quería compartir pantalla o sea, para ver si tienen alguna duda ahí. Me han dicho que no, pero quería compartir la pantalla para ver, entrar a la plataforma y eso, pero está fuera de servicio. Entonces, les repito que si de la clase de hoy tienen alguna duda, es el momento de decirme. Si no tienen ninguna duda, pues vamos a terminar por hoy. Eh, la lista no la voy a poder pasar ahora por lo mismo. Voy a hacerle una captura de pantalla. Estoy viendo la misma gente prácticamente. Y entonces nos veríamos en una próxima clase. Si es necesario, ustedes consideran necesario que hagamos un encuentro a mitad de semana para si tienen alguna inquietud, lo podemos hacer, aunque sea un encuentro breve. Pero si no tienen ninguna inquietud, pues nos veríamos el próximo sábado.
Entonces, a la carga, ahí ustedes tienen ya algunas explicaciones más el material que tienen. Eh, una cosa que se me quedaba, que voy a aprovechar, se me quedaba algo. Si usted va a hacer una presentación con diapositivas y usted quiere que se repita el ciclo, le voy a explicar algo ahí brevemente. Aquí en el menú presentación con diapositivas, usted puede aquí en configuración de la presentación con diapositiva darle a una opción que dice realizar, eh, repetir el ciclo hasta presionar Escape. Entonces, lo que va a hacer esa opción es que se va a repetir su diapositiva hasta que usted presione la tecla Escape. Aquí usted le va a especificar desde qué diapositiva usted quiere que se haga esto. Si usted quiere que se haga en todas, usted le especifica aquí todas. Pero si usted quiere que se haga desde la 1 hasta la 3, esa parte nada más, usted le especifica. En este caso le voy a dar a todas y vamos a ver el funcionamiento. Le doy F5. Fíjense que ahí empezó a correr. Ahí está la 1, la 2 y la 3. Fíjense que ahí va a volver hacia el principio, porque configuré la diapositiva para que se repita y mientras yo no presione la tecla Escape, eso se va a estar repitiendo. ¿Se entendió esa parte? Entonces, chicos, nos vemos entonces en la próxima clase. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Bye, bye.